Católica Radio, www.catolicaradio.net. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Radio independiente al servicio de la Iglesia, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Muchas gracias por seguir en esta transmisión de Mujeres en Misión. Recuerda visitar nuestras redes sociales, Facebook en Mujeres en Misión, donde puedes mandarnos tus mensajes. Nos interesa mucho saber si nos estás escuchando en esta nueva etapa de Mujeres en Misión. Recuerda que estamos transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, gracias a www.catolicaradio.net. Y para nosotros es un placer realmente estar en este maravilloso apostolado. Y pues este viernes, maravilloso viernes en donde, bueno, ya huele a descanso, ya huele a felicidad, a familia, a estar unidos, a estar juntos. Entonces realmente yo te invito a que visiten nuestras redes sociales. También tenemos Instagram y nuestro WhatsApp. Recuerda, aquí estoy yo esperando tus mensajes. Me encantaría saber qué me estás escuchando, qué opinas de nuestra nueva etapa de Mujeres en Misión aquí por radio. Te recuerdo, el WhatsApp es el 33 39 69 64 58. De nuevo, 33 39 69 64 58. Aquí estoy al pendiente de tus mensajes. Lo que necesites saber de las Mujeres en Misión, pues aquí estoy para platicar contigo. Pues como te decía, los viernes van a ser viernes de bioética. Y bueno, yo me puse a investigar un poquito para ti qué es la bioética, vi personas y eso te invitaría a que por Facebook nos estés poniendo, ya sea en la página, en el Instagram, en el WhatsApp, para ti qué es la bioética. A mí sí me interesa muchísimo saber para ti qué es la bioética, qué entiendes por bioética. Ayer que estaba, te digo, revisando videos sobre este tema, mucha gente se quedaba con la duda y me decía, jamás he escuchado oír sobre esta palabra. Inclusive amigas mías que estuve platicándoles que hoy iniciaba este nuevo proyecto de Mujeres en Misión, me comentaban, ¿de qué vas a hablar tú en el programa de Mujeres en Misión? Y yo les decía, de bioética. Y me decían, ¿de bio qué? Sí, de bioética. La bioética, bueno, quiero que tú vayas aprendiendo. La bioética para mí es apasionante. Para mí la bioética ha sido una parteaguas en mi vida y quiero que también lo sea para ti. La bioética, digamos que es una disciplina joven que nace más o menos por los años 70. ¿Y por qué nace la bioética, no? Bueno, la bioética nace como resultado del desborde tecnológico que había sucedido ya en estos tiempos sobre la intervención del hombre sobre la vida humana. Recuerda que para nuestra Iglesia Católica la vida humana es intocable, inviolable, es suprema, porque como persona, lo sabemos, somos únicas e irrepetibles. No hay otra persona igual que tú, ¿te lo habías preguntado? ¿Te habías preguntado por qué no hay otra Patricia, otro Juan? Si en alguna otra parte del mundo hay una María, hay una Elisa, hay otra Bresi como yo, por ejemplo. ¿Por qué yo soy tan especial? Tengo características especiales. Dios me dotó de dones especiales a mí. Es una pregunta súper interesante. Entonces, a raíz de todas estas reflexiones de muchas personas, la bioética nace como una parte, como una base, como un auxiliar por los avances médicos, las intervenciones, todo lo relacionado al campo de la vida que hoy está tan bombardeado. Sabemos que hay corrientes ideológicas donde la vida la dejan en segundo lugar, pero muchas veces es por la falta de autorreflexión de nosotros mismos. Hoy se habla de muchos derechos, derecho a decidir, derecho a saber qué quiero ser, derecho a si quiero ser madre o no quiero ser madre, pero realmente este egoísmo que tenemos como personas nos deja limitados a la plenitud de lo que es la persona humana. El Papa Juan Pablo II decía una frase que para mí fue súper reveladora y él decía que no todo lo técnicamente posible es moralmente admisible. Fíjate bien en esta frase. No todo lo técnicamente posible es moralmente admisible.
Y entonces aquí puedes cuestionarte quizás sobre muchas decisiones que ves que se están tomando en la vida o que quizás tú lo has tomado. No es éticamente posible en algunas cosas, ya que se atenta contra el ser humano y su dignidad. Como hijos de Dios tenemos una dignidad que nos identifica como personas. Sabemos que Dios creó todo el mundo, como hace un rato platicábamos, ¿no? Y cuando hablaba yo del cambio climático, bueno, sabemos que como seres excelentes somos lo máximo de su creación, que ya te lo había comentado anteriormente. Por ser hijos de Dios tenemos una dignidad, porque somos los únicos seres dotados de este raciocinio, de esta voluntad, de esta capacidad de elegir. Recuerda que existen muchos seres en el mundo, pero no con estas capacidades. Un perro sabemos y lo vemos y convives y quizás a veces los humanizamos, ¿no? Sabemos que a lo mejor hacen caras, que a lo mejor te voltean a ver, que saben lo que sigue, pero ellos no van a pasar de ahí. Ellos están limitados simplemente a esta capacidad sensitiva que tienen como animalitos. Tú y yo, aunque somos seres vivos, tenemos esta capacidad especial de inteligencia, de raciocinio y de voluntad. Pero cuando hacemos mal uso de ella y caemos en el libertinaje, entonces entramos en problemas. El libertinaje es el exceso del uso de la voluntad. Y entonces la bioética nos ayuda precisamente a reflexionar y a tomar decisiones correctas. Hoy la bioética está ganando grandes terrenos en la ciencia, grandes terrenos en varias disciplinas. La bioética nos ayuda a regular y está auxiliada por varias disciplinas como son la medicina, el derecho, la biología, la ciencia. Y no estamos hablando de religión, sino simplemente estamos hablando de la vida humana, que es lo máximo que cuida precisamente la bioética. La pregunta que debemos de hacernos y que aquí sería muy válido que tú la hagas es qué tan válido es desafiar los adelantos científicos, técnicos. Siempre y cuando vayan en favor de la persona, debemos apoyarlos. Pero ¿qué sucede cuando vamos en detrimento de ella? ¿Te has puesto a pensar qué tanto hemos abusado de la ciencia y qué tanto la estamos utilizando para conveniencia personal? Estamos violando derechos de vida. Hoy vemos el derecho a decidir de las mujeres porque no quieren tener hijos o porque una vez ya concebidos los queremos desechar. Estamos en la cultura del descarte donde se usa y se utiliza a las personas, donde cosificamos al ser máximo y pleno de la creación. Estamos utilizando, te decía yo, a las personas y volviendo las cosas. Y no simplemente porque tú lo hagas, sino porque personalmente te estás volviendo una cosa. Estamos cambiando el placer por el placer y estamos cayendo en esa triste realidad. Utilizamos a las personas a nuestra satisfacción y para lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, tenemos la clonación, la fertilización in vitro, las células madres. Y es increíble historias que escuchamos el día de hoy, donde hay personas que se embarazan o tienen un hijo más para rescatar o obtener células madres para curar a otro hijo, por ejemplo. Hay una película que yo te recomiendo muchísimo a ver que se llama La decisión más difícil y realmente cuando no tienes conocimientos de bioética, tú dices, bueno, es válido que una madre con tal de salvar al otro hijo tenga la capacidad de embarazarse y entonces utilizar su material genético para otro hijo. Pero ¿quién ha pensado en este hijo que fue concebido simplemente como una cosa para sacar un resultado de ella? La persona ahora tiene un precio. ¿Qué precio te puedes poner tú? ¿Cuánto puede valer tu vida? ¿Se podrá cuantificar realmente a la persona? ¿Se podrá hablar de control de calidad de las personas? Fíjate qué grave es esto. Manipulando a las personas, te decía, la estamos cosificando. Hablamos de control de calidad de bebés concebidos. Hablamos de control de calidad de un embrión. Estos embriones ahora pueden ser concebidos en una caja de Petri, pueden ser concebidos en un laboratorio. Y todavía más grave, puede ser puesto en pausa la vida de una persona hasta que a ti se te antoje decir, ahora sí quiero ser mamá. ¿Quién ha pensado en estos bebés? A lo mejor científicamente podemos tener la creación de la vida de un bebé, pero Dios en su omnipotencia, Dios en su amor desbordado que tiene por nosotros, a esos bebés en ese justo momento les implanta un alma. Alma que es pausada por médicos, alma que es congelada a temperaturas que tú no sospechas.
sometiéndose al capricho de unos papás que se creen con el derecho de tener un hijo. Estamos hablando de personas humanas, personas que, como te decía, están sujetas a controles de calidad. ¿Qué precio tienen estos bebés? ¿Qué precio le pones tú si tienes ahí al lado a tu hijo? Volteas y lo ves, ¿en cuánto lo puedes cuantificar? ¿Vale la pena ser personas y desechar a otras personas? ¿Decir que somos padres para cumplir ese derecho? Estas personas que se someten a estos tratamientos de fertilización te hablan y te cuentan de todo lado hermoso, ¿no? Y escuchamos testimonios en la radio de estas clínicas donde te dicen, gracias a la clínica X, yo tengo a mi angelito. Pero ¿cuántos bebés se tuvieron que desechar para que tú tuvieras este angelito? Se habla de embriones, no se habla de personas. Yo estoy seguro que si te dijeran, señora, le vamos a implantar a 5 de sus hijos, pero lo más seguro es que 3 de ellos o 4 se vayan a morir. ¿Tú crees que como mamá te quedarías tranquila sabiendo que vas a abortar esos bebés? Que casi son puestos ahí nada más por esta experimentación. ¿Se vale desechar a 4 personas para tener uno? Es una pregunta muy buena de reflexión y la bioética precisamente te ayuda a reflexionar todas estas cosas. Los hijos ahora son un capricho y es un capricho tal que de veras puedes decir ahora el sexo que quieras tener de tu hijo. Se vale decir ahora el sexo que quieras tener, el color de ojos, el cabello, la estatura, inclusive quitar posibles enfermedades, adicciones que vienen ya de generación en generación de tu familia. Características que no me agradan de mí. A lo mejor a mí no me gusta que tengo este lunar y este lunar lo hemos heredado toda la generación de mi casa. Mi hijo no. Mi hijo tiene que ser diferente. ¿Será posible que no degrademos la persona humana? ¿Será posible que se cumpla el capricho de ser persona a lo que yo quiero ser? ¿Esto será éticamente correcto? Hemos escuchado muchas veces que el fin justifica los medios. Ahora que yo te cuento qué sucede con estos bebés desechados con tal de tener un hijo, ¿será que el fin no justifica los medios? Yo creo que aquí tenemos que cambiar esta ideología. El fin no debe de justificar los medios. No debes de utilizar a estas personas. De veras, o sea, yo te invito a que lo reflexiones. Estos desafíos ante la vida son para que tú reflexiones, porque como te decía anteriormente, se habla de derechos y de derechos y de derechos. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, cuando tú tuviste un embarazo gemelar? Gracias a una fertilización, gracias a esta implantación de embriones, y 3 de estos embriones se quedan congelados. Sabemos ahora que el papel de ser mamá es muy complicado. Estamos llenas de ocupaciones, de actividades, queremos hacer muchísimas cosas, nuestros hijos crecen, pero sabemos también que durante 5 años que estos embriones pueden ser congelados, empiezan a bajar la calidad. Y entonces vas a recibir una llamada de estas clínicas donde te van a decir, señora, estamos a tiempo de hacer algo con estos embriones, los donan, los deja, pero fíjate, hablamos de embriones, no hablamos de personas humanas. Si yo te vuelvo a decir, ¿qué tal si te digo, oiga, sus 3 hijos que están congelados aquí, ¿qué les vamos a hacer? Y tú ya estás, bueno, desbordada de gastos, de actividades, de cansancio por este con esta compleja tarea de ser mamá, y les dices, no, ¿sabe qué? Simplemente ahorita no me interesa. ¿Te interesa desechar a estas personas? ¿Te interesa desechar estas vidas humanas o donarlas para la investigación? Recuerda, no son embriones, estamos hablando de personas. Ahora es discutible cuándo empieza la vida humana. Por sentido común sabemos que la vida humana empieza desde la concepción. Pero bueno, sabemos también que el común de los sentidos hoy ya no es tampoco algo que nos ayude. Y entonces podemos ahora poner en juego esta manera de pensar que tenemos, porque bueno, podemos decir ahora que esta bola de células, como lo hemos escuchado en otras ocasiones, puede empezar en la semana 12, en la semana 13. Y esto es un grave error. Todos sabemos cuál es el momento exacto de la concepción. Y entonces manipulamos de manera caprichosa esta aseveración que biológicamente lo sabemos. Te lo enseñan desde que estás en la primaria. Y así justificamos pues el origen de la vida, desde, como te decía, desde una caja de Petri, bajo un microscopio, por intereses creados de grandes empresas. Sabemos que estas clínicas de fertilización reciben miles y miles de pesos que tú donas para investigación. ¿Tus hijos están sujetos a investigación?
Ellos solamente buscan ganancias económicas y satisfacer caprichos de personas que se sienten con derecho a hacer del ser humano el capricho que ellos quieren. No es ni siquiera hablar de los bebés, te decía, hablamos de embriones, pero recuerda, y yo sé que después de esta plática no va a ser para ti lo mismo. Un embrión es una persona humana, es un hombre, es una mujer, es dignidad de Dios, es Dios mismo representado, no precisamente por el capricho de unos médicos. Él impone su alma en estos seres creados en un laboratorio. No hablamos de embriones, entonces debemos de hablar de hijos. Hijos implantados con éxito gracias a caprichos de papás. ¿Qué tal el tema? ¿Te está gustando? Comunícate con nosotros. Recuerda nuestras redes sociales, nuestra página de Instagram, nuestro WhatsApp. Estamos aquí esperando escuchar tu voz también. ¿Qué opinas sobre el tema? Y recuerda la pregunta que lancé el día de hoy. Para ti, ¿qué es la bioética? Vamos a hacer una pausa y regresamos. Católica Radio, www.catolicaradio.net. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Radio independiente al servicio de la Iglesia. Transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Gracias por continuar con nosotros desde Guadalajara, Jalisco, México. Realmente es un placer estar con ustedes, transmitiendo desde www.catolicaradio.net. Realmente para mí es un placer estar platicando hoy, viernes 27 de mayo, en una calurosa mañana donde realmente en esta cabina se siente el calor humano, se siente la felicidad y sobre todo tengo aquí un Cristo maravilloso que yo amo, que es nuestro Santísimo Padre, que me está iluminando, está dejando que el Espíritu Santo fluya sobre mí. Realmente para mí el tema de la bioética es apasionante y como te decía anteriormente, ha sido un parteaguas en mi vida. Realmente el tema central de la bioética es la persona humana. Y la persona humana, como te decía yo anteriormente, es la máxima creación de Dios nuestro Señor. Cuando tú te limitas solamente a ser este ser sensitivo, te estás limitando a ser realmente una verdadera persona en plenitud. Recordemos que somos seres psicobiosociales, pero aparte de ser seres psicobiosociales, que estamos integrados por muchas partes, también tenemos partes esenciales que son el cuerpo, el alma y el espíritu. Alma impuesta por Dios a cada uno de nosotros. Él ha diseñado el alma para cada persona que hay en este planeta. Imagínate nada más este nivel tan sublime de ser persona humana. Y bueno, es muy válido que digamos el día de hoy, ¿qué es la persona humana? ¿Te has puesto a pensar que la persona humana? Convives con ellas todos los días, convives con ella en todo momento. Has sido parte procreadora de una persona humana. Mujer en misión, ve lo importante de esta parte integradora de la vida, de esta casa común que yo al principio te mencioné. Eres parte esencial, mujer, hombre, porque aportas una de las células más importantes para la máxima creación de Dios. Quiero hablarte de la definición de la persona humana, que es muy importante que lo sepas, porque no solamente eres una sustancia individual, no eres solamente cuerpo, porque estarías incompleta, como hace un momento te decía. Eres alma. Y el hombre, pues, por esta alma espiritual y este cuerpo, forman este ser sublime. La persona es lo más perfecto que hay en la naturaleza y conlleva una gran dignidad debido a esta naturaleza racional. La naturaleza racional es la que hace el parteaguas en tu vida. Esta naturaleza racional es la que te ayuda a decidir lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es éticamente posible y lo que es moralmente bueno. Y no estamos hablando de leyes inventadas, no estamos hablando de intereses promovidos por grupos sociales, estamos hablando de tu dignidad de persona. La persona, pues, en esta sustancia intelectual
maneja esta voluntad, esta facultad a decidir, a utilizar esta inteligencia. Pero ¿para qué te sirve la inteligencia si no vas en la búsqueda de la verdad? Y entonces, la bioética nos ayuda a este discernimiento. La bioética te ayuda a pensar, a razonar. Está compuesta por corrientes filosóficas hechas desde el primer momento de la creación. Hay personas que se han encargado precisamente de trabajar a veces hasta por nosotros, ¿no? De ponernos todas estas cartas sobre la mesa en donde te están diciendo precisamente la importancia de lo que es ser persona. Los seres que obran libremente se mueven a sí mismos y obran libremente así porque son humanos. ¿Cuántas veces no te has puesto a pensar a lo que tú eres esclavo? Puedes ser esclavo a tu cuerpo, esclavo a una adicción, esclavo a un pensamiento, esclavo a un sentimiento. Estás siendo esclavo de tus propias decisiones. Y entonces entramos aquí realmente a un gravísimo error. El tema central, pues, de la bioética debe analizarse desde el momento en que existe la vida humana y saber que como personas tenemos esta dignidad que Dios nos da. Y hay principios que son claves para la bioética. Estos principios son como los ejes centrales de la bioética. Todos tenemos derecho a vivir. Nadie tiene derecho a decidir quién sí y quién no. La persona, como te decía, es la máxima para la bioética. Es toda esta autoconciencia de responsabilidad, de libertad, de dotación de razón, de voluntad, de derechos especiales opuestos a utilizar, a hacer las cosas. Y así estamos ya hablando de los principios de la bioética, que son 4, y que voy a ir describiendo poco a poco para que tú te vayas enterando de cuáles son estos principios y que veas que tienes esta capacidad de decidir y de pensarlos, y que estos principios no te coartan tu libertad, no te coartan lo que es ser persona, al contrario, te dan esta plenitud de ser persona. Uno de ellos es la autonomía. Todo ser humano es un agente moral. ¿Por qué es un agente moral? ¿Te has puesto a pensar que tú eres un agente de la moralidad? ¿Tú vas marcando lo que está bien y lo que está mal? Es tu conciencia, es esta alma que grita, que te dice qué es lo que tienes que hacer. No te puedes hacer sorda a su voz, no te puedes ser sorda a tu voluntad. Debemos de ser autónomos y libres de todas las acciones que son sujetas de derecho, para decidir sobre tu propia vida. En tanto no se produzca detrimento propio sobre otra persona, estás actuando con autonomía. Fíjate qué importante. Mientras tú no produzcas detrimento a otra persona semejante a ti, estás hablando de autonomía. Muchas veces actuamos por controles externos y lo puedes ver ahora prendiendo tu televisor, que te van marcando una moda, cómo debes de ser, cómo debes de comportarte, cómo debes de hacer. ¿Y realmente estás actuando con autonomía? ¿Estos controles externos te ayudan a tomar decisiones? Hablando ya de cosas un poquito más en serio, un poquito más de autorreflexión, cuando tenemos alguna enfermedad, alguna incapacidad, una depresión, ¿tendremos realmente la capacidad de decidir? Cuando tú estás sometido a una enfermedad grave, sabemos que estás postrado en una cama de hospital, muchas veces los médicos pueden hacer contigo lo que quieras. Y entonces ahí están cortando tu autonomía como persona. Ellos deben de informarte en cada momento de lo que está sucediendo, de lo que van a hacer, de lo que sucede, porque es un derecho de que tú tengas esta información. Ellos deben de tener la capacidad de que tú firmes un consentimiento informado, que es también parte de la bioética, un consentimiento informado de lo que está sucediendo, de si te van a hacer una intervención quirúrgica, qué es lo que puede pasar. Y no solamente que te hagan llenar papeles, ¿no? Es que realmente tú sepas qué es lo que está sucediendo con tu persona. Realmente ser autónomo pues conlleva una responsabilidad tanto para el médico tratante como para el paciente. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de vidas humanas, como yo te decía hace un momento con los embriones humanos, que es realmente a mí un tema que me apasiona, realmente nos están dando el consentimiento informado de lo que está sucediendo con nuestros hijos.
¿Te están informando realmente de las secuelas que vas a tener por someterte a estos tratamientos? Claro que no, te ponen el final feliz, pero tampoco te dicen todo lo que va a tener que pasar para que tú puedas lograr este capricho que tú tienes. Y entonces, bueno, yo creo que aquí estamos hablando de problemas realmente graves. Como te decía, el inicio de la vida tiene que ser claro. Tú lo sabes, lo sé yo. Los dilemas morales desde sobre dónde inicia la vida y dónde termina la vida también son cuestiones bioéticas. Vemos ahora también casos de muertes cerebrales en donde se tiene que decidir qué es lo que se va a hacer con esta persona. Pero si no hay este acompañamiento de profesionales que ayuden a saber cómo tomar decisiones, entonces, ¿dónde están los derechos de esta persona que no tiene la capacidad de decidir? Como te decía, ¿dónde están los derechos de los embriones, de los fetos? Los derechos de estas madres que rentan sus vientres para satisfacer capricho de otras personas. ¿Quién les ha hablado de las secuelas que van a sufrir las mujeres que abortan, las mujeres que dan a sus hijos? ¿Es realmente aceptable utilizar el útero de una madre? ¿Obtener información genética de otras personas? ¿Comprar material genético para que tú tengas hijos? Estos son dilemas bioéticos que son realmente muy delicados y que ahora los tomamos a la ligera, que ahora los tomamos como simplemente una apreciación personal. La presencia de la bioética hoy es fundamental en nuestros días. La presencia de la bioética puede hacer el cambio y como personas y sobre todo como católicos que defendemos el derecho a la vida, tenemos que realmente tener mucho cuidado en esto. Tenemos que saber que no podemos tener beneficios personales perjudicando a otras personas. Esta autonomía de la que yo te estaba hablando es competencia precisamente de los seres humanos, porque somos los que tenemos la capacidad del raciocinio, como te lo he estado viniendo repitiendo, y a lo mejor seré muy, muy enfática en esta cuestión, pero recuerda, somos los únicos que tenemos esta capacidad. No se vale tener demandas biológicas simplemente porque tú quieres, porque quieres cumplir con funciones, porque te falta esta etapa de la vida que la postergaste por haber tenido un desequilibrio de otro tipo, por haber dado prioridades a otras cosas. Nuestras demandas biológicas como la alimentación, la sanitaria, la reproductiva, son parte también de la bioética. La justicia que debemos de tener en la bioética como principio también es fundamental. Te decía, ¿quién piensa en la justicia de estos bebés? ¿Quién piensa en la justicia de estos niños que son sometidos ahora a familias homoparentales? ¿Quién está pensando en la justicia? Sabemos que el término de justicia es darle a cada quien lo que le corresponda. Pero pues hablamos de derechos y es más fácil hablar de derechos que de obligaciones. Para mí realmente es fundamental que tú lo entiendas. La bioética tiene interconexión con enfermedades, con la ecología, con el final de la vida, con las drogas, con la homosexualidad, con la sexualidad hoy tan malentendida. Hoy la sexualidad sabemos que solamente nos venden placer por placer y lo estamos dejando limitadísimo. Hablando de trasplantes, hablando de genoma humano, hablando de diagnósticos genéticos, hablando de experimentación humana, de experimentación animal. Hoy le damos más valor a la vida de unos perritos, por ejemplo, que a la vida de un bebé. Hoy se desechan fácilmente perros en la calle, ¿no? Y vemos ahora en la mañana revisando mis Facebook, veía que decía 40 personas tiran más o menos a la semana sus perros. Pero también escuché una noticia donde en un municipio de nuestra ciudad se tiró una bebé recién nacida, completamente sana, tirada a la calle igual que un animal. Entonces debemos de tener mucho cuidado porque la bioética pues es el estudio sistemático de esta conducta humana a la luz de la verdad, de la vida, de los valores, de los principios morales. Este tipo de estudio no se puede reducir solamente a cuestiones médicas, a medicina legal, a una simple consideración filosófica. La bioética tiene todavía finalidades más grandes. Ella analiza en análisis racional de los problemas morales ligados con la persona humana, en el ámbito del derecho y de las ciencias humanas. La bioética en general, pues, se ocupa de estos fundamentos éticos y analiza estos problemas que para muchos realmente traen bastante confusión. La teología moral, pues, entonces, interviene a la luz de la fe y la luz de la verdad y de la revelación cristiana. Para Dios, somos su máxima creación. Recuerda,
No podemos hacer uso excesivo de esta capacidad que tenemos de ser personas. Como te decía, los principios básicos los voy a repetir. Es la autonomía, el principio de no maleficencia. Y este principio viene desde las primeras partes de la medicina. Los médicos sabemos que hacen esta promesa hipocrática donde su máxima es defender la vida. Pero también ahora vemos en nuestro país clínicas abortivas que se dedican precisamente a desechar la vida humana. ¿No dañaremos a este paciente? Siempre dice, mira, no te preocupes, mamá, te vamos a anestesiar y no vas a sufrir. Pero hemos visto estos videos desgarradores donde estos bebés sufren un asesinato, un desmembramiento de sus miembros, una inyección letal que los mata y los ahoga. ¿Ahí habrá realmente el principio de no maleficencia? ¿Se cuidarán los derechos de estos bebés? Las magnitudes de estas son realmente increíbles. Reducimos a la persona humana a una cosa. El principio de beneficencia siempre debe de ir de la mano con la vida de la persona humana. El médico no puede imponer de una manera el hacer el bien sin contar con el consentimiento del paciente. El paciente tiene derecho a saber qué está sucediendo con su persona. No es lícito imponer nuestra propia idea. Este principio positivo de beneficencia no es tan fuerte como el negar hacer el daño a una persona. No se puede buscar hacer el bien a costa de originar daños. Daños, por ejemplo, con la experimentación humana. Daños modificando genomas humanos. Daños transportando las células madres para la creación de embriones para la experimentación humana. Son temas bastante delicados. La libertad de decisión es otro principio de la bioética. El principio de justicia, recuerda. No estamos hablando de cosas nuevas, no estamos hablando de cosas que sean súper difíciles de entender. Si estamos ubicados que tenemos dignidad como personas, entonces estaremos hablando de que vamos llamados a la plenitud y a ser realmente extraordinarios. Estamos hechos para algo sublime, estamos hechos para realmente ser esta creación máxima de Dios. Pero estamos también sujetos a caprichos humanos por falta de conciencia y falta de preparación. No tengas miedo, estos programas de bioética te ayudarán precisamente a que estés informado, a que te formes con esta información y puedas tomar decisiones, a que cuando escuches este capricho de una mamá que quiere tener un bebé y que se va a someter a un procedimiento, le digas alto y puedas darle información sobre lo que está sucediendo. Cuando escuches que una jovencita está tomando anticonceptivos, también hay que informarle las consecuencias de tomarlos. Cuando se necesiten células madres para salvar a otro hijo, tengas esta capacidad de no decidir tener otro hijo simplemente para aliviar o sanar al que ya tienes. Estamos hablando de personas, estamos hablando de seres humanos. Y la bioética, como te decía, pues es apasionante. Cuando tú ya tienes esta información, no puedes vivir como si no lo sabes. Esa es mi invitación hoy. No puedes vivir como si nada pasara. No puedes estar viendo y sabiendo que hay miles y miles de seres congelados, esperando esta misericordia que Dios hoy viene promoviendo. Esta misericordia de una madre que diga, si yo no tengo la capacidad de ser madre, voy a darme a los demás. Esto completa nuestra maravillosa religión cristiana. Esto realmente te hace trascender como persona. Entonces, la bioética realmente es reveladora y te ayudará bastante a que formes y sobre todo a que formemos a estos hijos o a estas personas que están al lado de nosotros. Hay que ser siempre autorreflexivos, hay que tener conciencia, hay que saber decir no a estas ideologías que hoy en día nos someten y nos quieren someter. Tenemos que alzar la voz. Yo siempre utilizo esta frase, el silencio te hace cómplice. Tú guardas silencio y te convertirás en cómplice de todo lo que está sucediendo. A mí me encantó estar hoy contigo, me encanta compartirte un poquito de los conocimientos que yo sé y te invito realmente a que nos preparemos, a que nos formemos. Nuestro sumo pontífice, el Papa Juan Pablo II y el Papa Francisco lo gritan a todas voces. El Papa Benedicto XVI ha estudiado muchísimo sobre esto. Hay documentos realmente baratísimos, de verdad. Lee Laudato Si, lee las encíclicas, lee las cartas de exhortación que hizo el Papa Francisco para que tengas información fidedigna.
Yo no me quiero despedir de ti sin antes dejarte una frase del Papa Juan Pablo II que dice: los días buenos te dan felicidad, los días malos te dan experiencia, los intentos te mantienen fuerte, las pruebas te mantienen humano, las caídas te mantienen humilde, pero Dios te mantiene de pie. Dios quiere la verdad. Hay que tener esta sed incansable de la verdad. Hay que ser autorreflexivos. Esa es la tarea que te quiero dejar el día de hoy. Para mí fue realmente un placer estar aquí hoy contigo. Muchas gracias por seguir a las Mujeres en Misión. No dejes de accesar a nuestras redes sociales. Déjanos tus mensajes, déjanos la información de lo que te gustaría saber, las dudas de lo que escuchaste hoy o de los programas que quedaron en la semana durante nuestro trabajo como apostolado de Mujeres en Misión. Te agradezco muchísimo que hayas estado al pendiente y te invito a que sigas parte de este proyecto maravilloso de catolicaradio.net y que nos sigas en transmisión todos los días de lunes a viernes de 8:30 a 9:30, trabajando para ti y las Mujeres en Misión. Ten un maravilloso fin de semana, que Dios y la Santísima Virgen te acompañen y recuerda, la verdad solamente nos lleva a Dios. Muchas gracias, buenos días, excelente fin de semana. Hasta luego. Católica Radio, www.catolicaradio.net. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Radio independiente al servicio de la Iglesia, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México.